Hola, soy Luis Bañón, profesor de Ingeniería de Carreteras de la Universidad de Alicante, y a continuación voy a desarrollar el ejercicio de trazado condicionado en planta empleando para ello la aplicación de diseño de carreteras CLIP. En este documento podemos observar el enunciado de la práctica. En primer lugar, se nos indica que en el directorio del curso existe un trabajo llamado Diseño en planta marcas que contiene toda la información necesaria. En ella van a aparecer las coordenadas de 5 puntos que tenemos aquí listadas, las marcas de la 1 a la 5. A partir de aquí se nos indica que diseñemos un eje en planta correspondiente a una carretera de nuevo trazado tipo C80 con las siguientes características. Su radio mínimo debe de ser de 300 metros, clotoides de la instrucción 3.1 y C, el trazado debe partir desde la marca 1 con un azimut de 36 gonios, debe pasar a una distancia de 100 metros hacia la derecha respecto de la marca 2, debe adaptarse a la curvatura de las marcas 3, 4 y 5 a una distancia de 50 metros hacia la izquierda. Debemos utilizar las alineaciones que se adapten lo más posible a todas estas condicionantes que se han indicado. Al abrir el citado documento de diseño planta marcas, encontraremos esta distribución. Como veremos, en el árbol de trabajo aparecen ya los puntos de referencia anteriormente indicados en la tabla. Si hacemos doble clic, veremos el listado con el identificador del 1 al 5 de los puntos de referencia y sus correspondientes coordenadas X e Y, así como el símbolo utilizado, el color de la pluma o el tamaño del símbolo. Procedemos a salir de la edición y si quisiéramos modificar algunas de estas características a nivel general, daríamos doble clic y valores por defecto, donde nos aparece tanto el nombre del grupo de bases como el tamaño estándar de los símbolos, los colores y si vamos a rotular o no la base, es decir, si van a aparecer estos números 1, 2, 3, 4 y 5 que vamos a dejar por motivos didácticos. Bien, en este caso se nos indica que empecemos por el punto 1. El punto 1 va a tener una primera alineación el punto 1 va a consistir en una alineación recta que va a tener que formar un ángulo de 36 grados centesimales o gonios con el norte, ¿vale? Que sería esta indicación, esta flecha, ¿vale? A su vez, se nos está indicando que pasemos a una distancia de 100 metros a la derecha del punto 2. Con lo cual nuestra alineación tendría que pasar por aquí. Esto puede simular el que nos encontremos ante un obstáculo natural o artificial, como podría ser una edificación, un linde de un terreno, un accidente geográfico y queramos que la carretera pase a una cierta distancia conocida. A continuación, también se nos indica que debemos de pasar a una distancia de 50 metros y con la misma curvatura que la que tenemos entre los puntos 3, 4 y 5. Esto también podría simular el que aquí tuviéramos un accidente geográfico, por ejemplo, la margen de un río o de un cauce que pasa por esos puntos o de un barranco y que quisiéramos retranquearnos, en este caso 50 metros hacia la izquierda para sortear ese accidente. Esto nos llevaría a trazar un arco paralelo a esos 3 puntos con el mismo radio y lógicamente para unirlo con las alineaciones precedentes
tendríamos que insertar otra alineación curva en sentido contrario, de manera que tendríamos una alineación recta, una alineación curva, otra curva o contracurva en sentido contrario y por último una curva que siguiera paralelamente el mismo radio que el definido por los puntos 3, 4 y 5. Este es un caso de trazado bastante típico en carreteras donde tenemos que circunscribirnos o restringir el trazado debido a que hay una serie de obstáculos a lo largo del mismo. Bien, seguidamente vamos a comenzar a materializar este eje que nos han propuesto con estos condicionantes. Lo primero que debemos hacer es crear el eje. Para ello nos vamos al árbol de trabajo, seleccionamos la carpeta de ejes, botón derecho, nuevo eje. Aquí le pondremos el nombre a el eje que vamos a trazar. Por ejemplo, en este caso lo podemos llamar eje condicionado. La estación inicial, dado que no nos da ninguna referencia, podemos dejarla 0. El tipo de plataforma será carretera. Nos piden ahora la velocidad de proyecto. Recordemos que en el enunciado nos decían que la carretera iba a ser de nuevo trazado y de tipo C80. Eso significa que la velocidad de proyecto debe de ser de 80 km por hora y el grupo de los 3 que ofrece la nueva instrucción de carreteras será el último, el tercero, ya que se trata de una carretera C80. Le damos a aceptar y pasaríamos a la ventana de introducción de geometría. Lo primero que tenemos que realizar es la selección del punto de origen del eje, que sería el punto 1, para lo cual seleccionamos dicho punto y tenemos que capturar las coordenadas de la base de referencia en pantalla. Para ello nos colocamos en las proximidades del punto 1, no hace falta que sea en el centro, y pulsamos la combinación de teclas Control, Alt y el botón izquierdo del ratón. De esa manera se seleccionará el punto. Aparecerá ese cartel con las coordenadas X y Z. Al ponernos encima del mismo, le daremos al botón derecho y pincharemos en la primera línea, la que pone las 3 coordenadas numéricas. Al hacerlo, vemos cómo se habrá copiado ese valor de las coordenadas X y, en este caso, en el punto 1. Ya tenemos, por tanto, el origen de dicho punto. A continuación, lo que debemos hacer es introducir el dato del azimut. En este caso vemos que nos piden el punto 2. Para introducir el azimut en lugar del punto 2, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón derecho, irnos a la opción fija por punto y azimut y vemos como al pinchar en esa casilla aparece la ventana del azimut, donde ya simplemente tenemos que poner los 36 grados numéricamente que se nos piden y de esa manera hemos introducido la alineación recta con radio infinito con un punto y un azimut, lo que es lo mismo un punto y realmente un vector, que es una manera de definir una alineación. Será por tanto una alineación de tipo fijo, es decir, que va a pasar por 2 puntos, en este caso el segundo punto lo determina la dirección del azimut, y para materializarlo en pantalla lo único que tenemos que hacer es ya calcular. Para ello acordémonos que tenemos la tecla F5 o botón derecho y cálculo. Y aquí tenemos esa primera alineación que lógicamente está con una inclinación de 36 grados centesimales. Aquí vuelve a aparecernos ya el punto 2 porque en la alineación, en vez de el azimut, finalmente lo que aparece es un punto que está a esos 36 grados y que el programa coloca de longitud aleatoria 500 metros. Bien, lo siguiente a hacer es añadir otra alineación. Para ello le damos al botón derecho, editar alineación, añade, y en este caso lo que queremos conseguir es una alineación curva que pase cerca del punto 2 a 100 metros a la derecha. Si quisiéramos que pasara por el punto 2, utilizaríamos el elemento giratorio. El elemento giratorio ya sabemos que es un elemento que va a ser tangente a la alineación anterior y va a pasar por el punto de paso que le indiquemos. En este caso, nuestro punto de paso va a ser el punto 2, con lo cual seleccionamos la casilla del punto 2 y con Control, Alt y botón izquierdo, como hicimos antes, seleccionamos la base número 2, botón derecho, nuevamente, una vez estemos en la base número 2 y nos aparezca el cartel. A ver, un pequeño problema.
y copiamos las coordenadas 500-600. Bien, una vez que las tenemos copiadas, nos faltará por poner el radio, que será de 300 metros hacia la derecha, es decir, positivo, ¿vale? Giro hacia la derecha en sentido de avance de los pk, y para meter las clotoides hay que acordarse de que tenemos directamente la función de clotoide automática o F7 para que nos calcule automáticamente la clotoide mínima que exige la instrucción de carreteras. Volvemos a darle a calcular y en este caso vemos que hemos conseguido una alineación que pasa exactamente por el punto 2, pero realmente nosotros lo que queremos es que pase a 100 metros a la derecha. En ese sentido, lo que debemos de hacer ahora es plantear un retranqueo, y para ello lo que realizamos a continuación es ese desplazamiento de 100 metros mediante el retranqueo que tenemos aquí. El retranqueo será positivo si es hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, o con signo negativo si fuera hacia la izquierda del eje en su sentido de avance. En nuestro caso se trata de un retranqueo de 100 metros positivos. Si ahora volvemos a recalcular el eje, vemos que lo que ocurre es que se ha desplazado hacia la derecha hasta conseguir pasar a 100 metros del punto 2. ¿De acuerdo? Y este es el trazado de la antigua alineación que nos lo mantiene con trazo discontinuo. Muy bien, vamos con la siguiente alineación. Añadimos una alineación, editar alineación, añade. En este caso tenemos que hacer la contracurva. Acordémonos que ahora la alineación seguirá así y luego llegará un momento en que habrá que hacer una contracurva y luego habrá que hacer esa curva que dijimos paralela a 50 metros a los puntos 3, 4 y 5. Entonces, para hacer esta contracurva vamos a utilizar una alineación tipo móvil. La alineación de tipo móvil, lo bueno que tiene es que únicamente con un radio y dos alineaciones, una anterior y una posterior, tangentes a la misma, pues se puede definir. Lógicamente, como solamente tenemos la alineación anterior, tenemos que crear también la posterior al móvil para que nos pueda salir bien. Si calculáramos ahora nos daría error. Lógicamente, la alineación 3 del móvil no tiene apoyo, es decir, nos falta la alineación posterior para poder definir geométricamente la alineación móvil. Por tanto, añadimos una nueva alineación que lógicamente tiene que ser fija. No es posible hacer otro tipo de alineación, ya que el elemento móvil tiene que apoyarse en el fijo, ¿de acuerdo? No podemos apoyar un móvil en otro elemento posterior que no sea un fijo, o bueno, un retrogiratorio o un retroacoplado que venga a su vez de un fijo, claro, pero a nivel básico sería el elemento fijo. Aquí el radio, ¿qué pasa? Que no sabemos cuál es, porque tenemos que definirlo, acordémonos, con estos 3 puntos. Luego, aquí en lugar de poner un radio, botón derecho y fija por 3 puntos. Y ahora haremos lo mismo, con control alt y el botón izquierdo, iremos seleccionando el punto 3, automáticamente vemos que ya salta, el punto de paso, es el punto 4, y finalmente el punto final o punto 2, que será nuestro punto número 5. Una vez que hemos terminado, vemos que automáticamente regresa a la casilla de radio y nos calcula ese radio existente entre los 3 puntos, que sería de 380,16 metros. Ahora le aplicamos el retranqueo, que en este caso al ser hacia la izquierda, es decir, hacia arriba, en el sentido de avance, ¿no?, de nuestro eje, pues sería de menos 50 metros. Calculamos las clotoides automáticas con el F7 o con la opción del menú contextual, y ahora sí volvemos a calcular y ya vemos cómo se han materializado las distintas alineaciones curvas, de manera que tenemos a 100 metros
del punto 2 nuestro eje de la carretera y a 50 metros a la izquierda de los puntos 3, 4 y 5 nuestra parte final de la alineación. Los colores que aparecen: el rojo corresponde a elementos fijos, el amarillo a elementos giratorios, el verde a elementos móviles y de nuevo el rojo que corresponde a otro elemento fijo. Una vez que hemos realizado todo el trazado, solo nos queda guardar la solución, darla por buena en memoria, es decir, actualizar la solución, de manera que, como vemos, se generan los puntos singulares, que si pinchamos aquí en la otra pestaña, pues son los que aparecen, con sus coordenadas inicial y final, x, y, el azimut, el radio en caso de tener, si se trata de curvas, parámetros, si se trata de curvas de transición, y ya podemos salir tranquilamente con el F4 o salir de edición, y este sería el trazado de nuestro eje. Con ello daríamos por finalizado satisfactoriamente este ejercicio. Muchas gracias.